a veces le falle y le traiga vergüenza. Es mi deseo ser como Él. Si pudieras ver la vida que viví y la vida que tengo hoy, tú sabrás por qué le amo con el corazón. Toda la fama de este mundo no me hará feliz, y es mi deseo ser como Él. Es mi deseo hablar a alguien hoy, alguien que no encontró el camino a Dios. Yo también perdido fui, Cristo me encontró a mí, y es mi deseo vivir por Él. Si pudieras ver la vida que viví y la vida que tengo hoy, tú sabrás por qué le amo con el corazón. Toda la fama de este mundo no me hará feliz, y es mi deseo, es mi deseo, y es mi deseo vivir por Él. Amén, hermanos. Bueno, qué bendición. Todavía me quedan dos cosas por decirle, hermanos. Bueno, la primera es que aquí están los separadores para la lectura bíblica de este mes. Córrele, córrele, hermanito. ¿Por qué estás gordo? Órale, repártale una a cada hermano, hermanos. Necesita usted leer su Biblia. Cada mes le vamos a estar dando un papelito de esos. Es una guía nada más. Estamos intentando que usted lea 3 capítulos diarios, y de esa manera usted pueda leer la Biblia completa en un año. Así que agarre un papelito de esos, y eso es para que lo meta en la Biblia en los 3 capítulos que termina, y ahí le va a ir marcando todo lo que usted necesita hacer. Agarre uno para usted. Si lee la Biblia no sería problema, pero si usted no lee la Biblia lo va a rechazar. Usted va a decir, yo también de todas maneras la leo. Si la lees no tienes ningún problema, nomás métele el separador y todos felices, todos contentos, ¿verdad? Bueno, la otra es, hermanos, necesito que me ayuden a solamente, hermanos, necesito a 15 hermanos. Solo necesito 15 hermanos. El Ben del pastor García lo dejó aquí aquí en Obregón, porque llegó mal de la transmisión, y ya lo mandamos a revisar,
y nos van a cobrar 3,600 pesos por arreglarla. Entonces, yo nada más necesito a 15 hermanos que me digan esta noche: pastor, yo puedo dar 100 pesos puedo ayudar, puedo ser de bendición. El carro se lo vamos a arreglar de todas maneras, el carro lo vamos a arreglar porque nos sale más barato que se vaya que si se queda aquí. Amén. ¿Verdad, hermano Cacho? Hermano Cacho va a dar 500, dice, pues entre más. Necesitamos arreglárselo. El pastor tiene que regresar a donde Dios lo ha llamado a predicar el evangelio, y entonces nosotros necesitamos ser de bendición en este aspecto. Y bien rápido, hermano, ¿cuánto dirían? Yo, pastor, yo doy 100 pesos. Espérame tantito, no baje su mano. Hermano Irán. Hermano Juan Ramón. ¿Quién más? Ya lo vamos a hacer, hermano. A ver, ¿quién más de aquí? ¿Quién más? Allá están de una vez. Pues ahí párate de una vez que te los den. Espérame, hermano. A ver, ahí que es. ¿Alguien me los va a soltar de una vez? A ver, de una vez se los voy a pagar. ¿Quién es? Hermano Miguel. A ver, bueno, de una vez. A ver, los que los traen de una vez, sáquenlos. ¿Quién más, hermanos? Hermano Monchi. ¿Quién más? Ya lo anoté, hermano Manuel. Hermano Pepe. Julián. Ok. Hermano Martín. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más de acá? Hermano Martín. ¿Quién más? Hermano Gerardo, ¿usted los dio ahorita o no? No, el domingo. Acá. Lo pagaron. Hermano José. ¿Quién más, hermanos? ¿Ya? ¿Ya no más? Ok. Creo que son 15. Ya, con eso está bien. Nadie más. Ni se ofrezcan, hermanos. Bueno, gracias, hermanos. Yo sé que a veces nosotros pensamos: ¿y a mí por qué no me ayudan cuando se me descompone mi carro? Bueno, pues porque usted no es pastor ni sirve al Señor. Amén. Entonces, y usted dice: si fuera pastor, sí, échele ganas. Empiece una iglesia. Amén. Bueno, vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos. Gracias, hermanos, por su participación en este asunto. Simplemente hay que ser de bendición. Aparte, el hermano pues es de nuestra iglesia, y yo creo que es lo menos que podemos hacer por él para que regrese a donde Dios lo ha llamado a predicar el evangelio. Bueno, vaya conmigo, hermanos, a nuestras Biblias, allá en el evangelio, en el libro de Romanos capítulo 16, y vamos a ponernos de pie y vamos a tener la lectura de la palabra de Dios del versículo 1, hermanos, hasta el versículo 16. Ahora, no le prometo que vamos a estudiar todos los 16 versículos, yo más bien pienso que a lo más 2, pero vamos a leerlos todos. Romanos capítulo 16, versículos 1 al 16, yo leo el 1, ustedes el 2, y así nos vamos a ir alternadamente hasta juntos leer el versículo 16. Versículo 1: os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, mi Señor, te doy esta noche, mi Dios, porque tú eres bueno. Y me das, mi Señor, el privilegio de predicar y enseñar tu palabra a mis hermanos y hermanas. Padre, yo te agradezco por eso y te ruego que me llenes, mi Señor, con el poder de tu Espíritu Santo para poder compartir, oh Dios, tu palabra con denuedo, sin temor. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, y si acaso, Dios, hubiese alguien aquí que no tiene la seguridad de que cuando muera irá al cielo contigo, sálvale, Dios eterno. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, pedimos tu bendición en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Vamos a titularle así nada más al mensaje: Febe, la diaconisa. En este capítulo, hermanos, en el capítulo 16 del libro de Romanos, y ya prácticamente yo pienso que de aquí van a salir unos 4 o 5 mensajes más. Eso es lo que pienso, pues ya después uno se pone a estudiar y salen más. Pero en este capítulo se encuentra, hermanos, la demostración de las relaciones mutuas entre los cristianos. El apóstol Pablo, por así decirlo, descendió desde las cumbres de la doctrina hasta los pavimentos y veredas de Roma. Pudiéramos nosotros decir que esto es el cristianismo puesto en práctica en Roma. Es el cristianismo en acción. El evangelio se tradujo en vida y realidad en los creyentes. Cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios, él ganó, hermanos, a mucha gente. Mucha de esa gente se tradujo en hombres y mujeres que servían a Cristo donde quiera que llegaban, donde quiera que andaban, donde quiera que se paraban. Ellos predicaban a Cristo. Ahora, si podemos nosotros decir, pudiéramos nosotros expresar de alguna manera de quién fundó la iglesia en Roma, pues bueno, pudiéramos decir nosotros, hermano, categóricamente que fue el apóstol Pablo. No directamente, pero sí de una forma donde, por ejemplo, la iglesia de la cual está hablando en la iglesia que está reunida en Roma,
son hermanos que él conoció, que él ganó para Cristo. Después se fueron para Roma, se juntaron y empezaron y formaron lo que era la iglesia allá, una iglesia cristiana en Roma. Así que el apóstol Pablo le escribe a un grupo de hermanos que no ha visto por algún tiempo, pero que los conoció en el camino del Señor, los ayudó a crecer en el camino del Señor. Algunos de ellos los ganó para Cristo y ahora se han reunido en Roma, han formado una iglesia. Y nada más para recordarle esto, en aquellos tiempos la iglesia, y usted y yo sabemos, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces ahora nosotros a veces estamos preocupados por los edificios, por darles una buena apariencia, y no que no la tengamos, pero yo creo que la mejor apariencia que podemos darle a lo que realmente es la iglesia somos nosotros, hermano. Es la vida de nosotros, es la conducta de nosotros, es cómo nosotros le expresamos al mundo quién vive en nosotros. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, entonces el apóstol Pablo está hablando de eso, de el cristianismo en acción. El evangelio se tradujo en vida y en realidad en la vida de los creyentes. En este capítulo, hermanos, hay 35 personas que se mencionan por nombre, y Febe es la primera mencionada en este capítulo, que podríamos nosotros llamar el catálogo de los héroes de la fe del Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nosotros encontramos un legado de héroes de la fe del Antiguo Testamento, pero estos hombres que están aquí escritos en la Biblia, anunciados o nombrados por el apóstol Pablo, pudiéramos nosotros, hermanos, llamarles el catálogo de los héroes de la fe, porque en realidad estos son hombres y mujeres que ayudaron al apóstol Pablo a llevar a cabo el ministerio que Dios había puesto en su mano. Así que dice el versículo 1: os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Y luego dice, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe, según la palabra de Dios, era diaconisa. Y míreme acá, hermano, sí quiero explicarle esto, porque hoy en nuestros días encontramos iglesias que malinterpretan esta palabra diaconisa y diáconos en la iglesia, o déjeme decirlo de la forma correcta, los diáconos y las diaconisas en la iglesia. Y déjeme decirle, sí existen en el sentido correcto de la palabra de Dios. Se lo voy a explicar ahora. Según la Biblia dice que Febe era diaconisa, pero ¿qué era una diaconisa? O mejor dicho, ¿cuál era la función de una diaconisa en la iglesia? Bueno, pues yo creo que es una buena pregunta. En el capítulo 16 y en específicamente, hermanos, en estos 16 versículos encontramos una palabra con todos sus sinónimos. Y esa palabra, yo creo que es una palabra que muchos de nosotros no queremos usar. Y es la palabra trabajo. Trabajo. Y en ese contexto usted va a entender la palabra diaconisa. Muchas veces se dice trabajo, algunas veces se dice ayuda, otras veces se dice colaborador, otras veces se dice servir, otras veces se dice apoyar, pero todas tienen el mismo significado: trabajo. Trabajo. La función de una diaconisa en la iglesia se entiende por esa palabra trabajo. Pero ¿qué clase de trabajo, hermano? El trabajo y todos sus derivados. Ahora, míreme acá. Nosotros sabemos y entendemos que en la iglesia de Cristo no existen tales cosas como pastoras. Hay un solo pastor, no hay pastoras. Pero hay hermanas que pueden servir en la iglesia, y no necesariamente para pararse y predicar a la congregación. Puede pararse y enseñar a las hermanas. Yo creo que sí puede hacerlo. Pero míreme acá, hermano, en realidad no necesariamente ese es el trabajo de una diaconisa. El trabajo de una diaconisa es otro asunto.
Se lo voy a explicar. Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de los Hechos, capítulo 6, y vamos a entender lo que significa la palabra diácono. También quiero decirle, hermanos, que hoy en nuestros días las iglesias han torcido esta frase y esta posición, porque en muchas iglesias ahora el pastor ya no es el que decide qué es lo que se va a hacer. Ahora los diáconos son los que quieren manipular al pastor para decirle qué es lo que tienen que hacer. En otras palabras, hay iglesias que han cambiado la posición de liderazgo, de autoridad, y la han bajado al liderazgo de los diáconos, y son los diáconos los que toman las decisiones, son los diáconos los que hacen y deshacen en la iglesia, y el pastor muchas veces es simplemente un pelele que está bajo la dirección de los diáconos, y no debería de ser así. Es el pastor el que es el líder de la iglesia. Es el pastor a quien Dios ha puesto para dirigir la iglesia, y los diáconos están puestos para ayudar al pastor, para cumplir el ministerio que Dios ha puesto en las manos de un pastor. Amén. Entonces, si entendemos eso, si no lo entendemos, lo vamos a entender ahorita. Dice el versículo 1, Hechos capítulo 6, y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios, Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a ¿qué, hermanos? Ahora, entonces, si entendemos esto, quiere decir que un diácono es un hombre, o una diaconisa sería una mujer que sirviera a las mesas. ¿Con qué propósito? Bueno, ahorita lo voy a explicar. O sea, hermano, mire, aquí el punto es este: usted tiene que entender que si usted quisiera ostentar una posición de diácono o diaconisa, usted tendría que ser un hombre o una mujer entregado y consagrado para servir en las mesas, en aquellas cosas que no tienen nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Pero sí se requiere que usted sea un hombre o una mujer de fe. Amén. Estábamos ganando almas allá, y el pastor, no sé cómo fue que se enredó con un chamaquito ahí, no sé cómo salió, pero el asunto es que el chamaquito no estaba tan chamaquito, yo estaba grande, yo creo que unos 21, 22 años, pero digo, a la edad mía pues es un chamaquito, ¿verdad? Pues se enredó con el muchacho, y el muchacho estaba aferrado que las mujeres sí podían ser pastoras, y le estaba diciendo unos versículos. Yo estaba ahí parado cuando de repente ya le dije: mira, muchacho, el punto aquí es que estás agarrando parte de las escrituras que no tienen nada que ver con lo que estás diciendo. Y ya le empecé a explicar, y él me dijo: ¿cómo no? Me dijo: Séfora, la mujer de Moisés, era la que se sentaba en la palmera. Y entonces, y le dije: mira, para empezar, Séfora ni se sentaba en una palmera, y 2 o 3 veces la nombra en la Biblia, y nada más. Y una torcedera de Biblia que traía este camarada. Y yo le dije: mira, ni es Séfora, y es Débora. Y así le expliqué todo el asunto, pues estaba aferrado a que la mujer sí podía ser pastora. Y hermano, en el cristianismo no existe tal animal. Solamente existe un pastor. Y yo sé que a veces a mi esposa le dicen pastora, pero ella no es la pastora. Aquí el pastor nomás soy yo. Amén. Ahora, que mi esposa me ayuda es otra historia, pero ella no está pastoreando, quien está pastoreando soy yo. Amén. Bueno, ¿qué es el trabajo entonces del diácono? ¿Cuál es el trabajo de la diaconisa? Bueno, pues según la palabra de Dios, los apóstoles, cuando vieron una necesidad de repartir despensas o de repartir comidas, ellos se vieron en una posición donde ya no podían estar haciendo las dos cosas.
Y esto es importante, hermano, para el crecimiento de la iglesia, más de lo que usted se puede imaginar, porque yo creo que una de las cosas que está deteniendo la iglesia de nosotros no es el hecho de que no ganemos almas, no es que Dios no nos dé visitantes, no es que no estemos viendo gente salva. Yo creo que una de las cosas, hermanos, que detiene la iglesia es la falta de responsabilidad de algunos de ustedes como varones y de algunas de ustedes como hermanas en la obra del Señor en cuanto a lo material se refiere. Porque hay muchas cosas, hermano, que yo estoy haciendo como pastor que no debería de hacerlas, y que algunos de ustedes son tan atenidos que si no las hago yo, nadie las hace. Pero ustedes deberían de tener la capacidad y el carácter de, en lugar de yo estar haciendo esas cosas que no debería estar, que yo debería estarme ocupando en lo que es la lectura de la palabra de Dios, en lo que es la oración en cuanto al Señor, y en lo que es la preparación para la enseñanza de la palabra de Dios. Y algunos de ustedes que tienen algún don que Dios les ha dado en cuanto a la construcción, en cuanto a lo material, nomás se hacen guajolotes y no quieren venir a hacer nada. Ese es el trabajo de un diácono, hermano. O sea, hay cosas que usted puede hacer, hay cosas que yo ni siquiera sé hacer, pero yo las hago porque amo a mi Señor. Y hay cosas que ustedes pueden hacer que pudieran bien hacerlas, pero no se paran aquí para hacerlas. ¿Sí está conmigo o no? Y no me vea así, hermano, pues no me va a espantar de todas maneras. Ahorita se va a espantar más usted. ¿Sí estamos o no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le seguimos con los diáconos y las diaconisas? Es que yo quiero ser diaconisa, pastor. Bueno, ahí están los bañitos. ¿Qué te parece si me los lavas ahorita? Ah, no, pastor, yo pensé que me iba a poner a predicar aquí. No. Un diácono y una diaconisa. Y hermano, por eso es que a veces nosotros tenemos un concepto equivocado de este asunto, porque cuando se te pone en una posición piensas que ya eres como el pavo real, nomás te esponjas y quieres que vean tu belleza, cuando en realidad la posición que tienes es para que tú sirvas a las mesas. ¿Sí estamos o no? Como que no están muy convencidos, ¿verdad? Porque como que a algunos de ustedes no les gusta este asunto, pero de todas maneras ahí está en la Biblia. Dice el versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y hermano, si ellos lo dijeron y esto quedó escrito en la palabra de Dios y es inspirado por Dios, entonces no es justo que usted me deje hacer a mí un montón de cosas que es la responsabilidad de ustedes hacer. No es justo, no me toca a mí. En realidad, míreme acá, hermano, mi trabajo nomás es meterme a la oficina, agarrar mi Biblia, devorar mi Biblia, preparar sermones, estudiar todo lo que tenga que estudiar, salir, y yo ya hice mi chamba. Todo lo demás le toca a ustedes. Si pudiera alguien venir a enjarrar ahí, ¿verdad? Toda esa arena que está echando a perder desde hace muchos años, pero a nadie se le prende el foco. Si pudiera alguien venir a arreglar esos puentes que están allá, ¿verdad? Que las tablas están cayendo y vamos a tener la escuelita de verano y esperamos que venga gente. No, pues es que el pastor la haga así, y todas las cosas que no se hacen porque yo no tengo tiempo de hacerlas, y cuando tengo tiempo de hacerlas me pongo a hacerlas. Es más, hasta los chamacos que se supone tengo aquí, no, si no los arreo no hacen nada. En la mañana les dije: quiero que me limpien todo bien limpiecito, y los haraganes no limpiaron nada. Ahí están todos los guamúchiles, los voy a hacer que se los trague. Y les dije: quiero que me limpien todo bien limpiecito, y nomás agarraron. Yo no sé si así se bañan estos camaradas, pero yo creo que el más gran rastrillaron por acá, como diciendo para taparle el ojo al macho. Pues no me tapaste ningún ojo. Sería bueno, hermano, que algunos de ustedes asumieran esa responsabilidad de pintar allá el puente, de ponerle las tablas para beneficio de nosotros. Alguien tiene que asumir una responsabilidad. Pues eso es lo que es un diácono. No te oigo, traes tenis. Yo sé, va a decir: pues es que pastor, luego lo hacemos y no le gusta. Pues hazlo bien.
obviamente si no lo haces bien, pues no me va a gustar. Pero hazlo bien. Y todos felices, todos contentos. Ahorita se lo voy a explicar. Bueno, sígame ahí, porque ya se me pusieron bravos, hermano. Buscad, vean lo que dice la Biblia. Ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego dice, buscad pues hermanos. O sea, de la misma iglesia, de los mismos miembros, hay que buscar hermanos. Y mírenme acá, hermano, no es cualquier hermano. No es cualquier hermano. Dice, buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen, ¿qué, hermano? ¿De buen qué? De buen, o sea, nosotros deberíamos de buscar aquí a 7 hermanos de buen testimonio y decirle, a ver, hermano, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto, usted se encarga de esto y de esto y de lo otro. No es buen testimonio allá afuera, aunque tiene sus efectos. Pero míreme acá, hermano, es buen testimonio aquí en la iglesia. Que tú des un testimonio entre los hermanos de que eres un siervo fiel de Cristo. Míreme acá, hermano, ¿sabe por qué algunos de ustedes los pone uno a hacer algo y nadie le ayuda? Si no le digo yo que te ayude, no te ayuda. ¿Sabes por qué? Porque tienes un mal testimonio entre los hermanos. Por eso nadie te ayuda. Por eso siempre tengo que andar yo, a ver, ayúdale a aquel, a ver, tú ayúdale a aquel, a ver, y entonces sí, ahí tiene que andar el pastor con el látigo y luego se enojan. Pero ¿no sería más fácil y más hermoso, hermano, que aquí hubiera hombres con buen testimonio? Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, pero dice también llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, no necios, no altaneros, no soberbios. Y ese es otro problema que tenemos nosotros en la iglesia, hermano, que nomás te pone algo y por eso es que tenemos la expresión, es que pastor, si lo hago no le gusta. Pues usted debería de hacer lo que me gustara a mí. Pero como eres soberbio, como eres altanero, entonces pues mejor no hago nada para que se le quite. ¿O no? Pero si fuéramos llenos del Espíritu Santo, pues entonces entenderías, bueno, pues si no le gustó, algo está mal. Vamos a hacerlo bien para que el nombre de Dios sea glorificado. Pero se toma, hermano, ser lleno del Espíritu Santo de Dios, tanto de el que está haciendo como el que te está ayudando. Pues deberíamos de empezar a tener un buen testimonio entre los hermanos. Que deberíamos de empezar a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Mire, algunos de ustedes, hermanos varones, ahorita están puestos como capitanes de ruta. ¿Con cuántos vas a poder trabajar? La pregunta es, ¿vas a poder llenar tu camión? ¿O te vas a justificar? Es que nadie me quiere ayudar, pastor. ¿Qué tal tu testimonio en la iglesia? ¿Qué tal tu relación personal con Cristo? ¿Qué tal tu llenura del Espíritu Santo de Dios? Porque aquí, hermano, no es un asunto mío. Lo que hacemos, lo hacemos, parece como que lo hacemos en el sentido humano, pero no se le olvide que es para el Señor. Y es el Señor el que da, es el Señor el que nos lleva a florecer, nos llega a crecer. Pero todo depende de nuestra relación personal con Él, cómo caminemos con Él, cómo vivamos con Él, cómo seamos con Él. Porque al fin y al cabo, Él es el que bendice, al fin y al cabo, Él es el que da. Y si la relación no está bien con Él, pues hermano, podemos brincar y saltar y nada va a pasar. No es más que quejarnos, más que ponernos al brinco. Pues bueno, la Biblia dice que hay que buscar hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y dice, y de sabiduría, que sepas hacer las cosas. No estamos haciendo las cosas para un hombre, las estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si algo deberían de buscar nosotros es
encaminarnos hacia la perfección. No al ahí se va, hermano. Por eso es que sí me molesta cuando me ayudan y les digo que hagan algo y lo hacen al ahí se va, como que si a veces lo hicieran con las patas. Y por eso te enojas, por eso no quieres hacerlo. Pero si tú pensaras, pues es para Dios. Es más, en el trabajo deberías de hacerlo bien, pero si es para Dios, deberías de hacerlo mejor. Pero ¿por qué tenemos esa actitud entonces? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Es bien sencillo. Amén. Y luego dice, mira, búscalo de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Vamos a buscar, hermanos, a quienes encarguemos. ¿Algún pintor puede pintar el puente? ¿Algún albañil puede enjarrar algunas paredes para deshacernos de esta arena esta semana? ¿Alguna hermanita puede decir, pastor, de aquí en adelante yo me encargo de los baños, me voy a asegurar que todo el tiempo estén limpios? Déjenme los pongo para ver si alguien dijo, yo pastor, yo. ¿Sí estamos o no? O sea que, ¿a poco ninguno de ustedes ha visto esas ramas que están cayendo allá en los árboles? Ninguno de ustedes puede venir con un machete y tumbarlas. Tengo que tomarme el tiempo yo o ir a comprar un machete para venir y tumbar esas ramas. Bueno, dice, vamos a buscar hermanos a quienes encarguemos de este trabajo. Quería saber qué cosa era una diaconisa. Pues eso es. Usted quería ser diaconisa, pues adelante. Después no venga a quejarse y decir, pues es que en la iglesia no nos dejan ministrar. Si te dejo, ahí están los baños. Si te dejo, aquí está todo esto. Ah, no, pastor, yo quería predicar en la conferencia de damas. Luego dice el versículo 4, vea lo que dice la Biblia, hermano. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de qué, hermano. Míreme acá, hermano. ¿Sabe que usted debería como iglesia cuidar el hecho de que yo pasara la mayor parte del tiempo en oración y en estudio de la palabra de Dios? Porque yo trato de administrar mi tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero si usted me ayudara a quitarme algunas cargas de las cuales no tengo que hacer, ¿no cree que la iglesia crecería más? ¿No cree que llegaríamos a más? Mire, ya que estamos en esto, ¿sabe por qué a veces nosotros no crecemos más, hermano? Es triste. Pero si yo le encargo a alguien que vaya a dejar a alguien, algunos tienen la osadía de decir, ¿y la gasolina, pastor? ¿No me va a dar para la gasolina? Oh, las llaves, pastor. Oye, pues si tú tienes carro, ¿por qué me pides el mío? Pero míreme acá, hermano, se lo voy a poner así. Los carros míos, todos, están al servicio del Señor. Y cuando yo le pido a alguno de ustedes que vaya a dejar a alguna persona, es porque yo puedo ocuparme de algo más. Usted debería tener la disponibilidad de decir, sí, pastor. Y es una vergüenza que usted esté pidiendo dinero para la gasolina. Se quedaron callados, ¿verdad? Y yo sabía que no les iba a costar, pero yo estoy pasando un buen tiempo, hermano. Amén. Pero hermano, mire, para mí la camioneta mía funciona para el servicio del Señor. El carro, el otro carro que acabamos de traer para el Paul. Y cada carro que yo he tenido siempre ha trabajado en la obra del Señor. Siempre ha estado al servicio del Señor. Para acá, para allá, para todos lados. ¿Y por qué entonces algunos de ustedes no pueden decir, no, pastor, yo lo llevo? Es más, ni siquiera yo debería decirle, vaya a dejar a este pastor. ¿Hay alguien a quien hay que ir a dejar?
Mire acá, hermano, si tomáramos esa iniciativa, usted, porque pues no nosotros, yo de por sí lo hago, tendríamos más gente en la iglesia. Porque hay gente que no vino a la iglesia, hermano, porque no hay quien lo traiga. Pero usted tiene carro, ¿y a quién trajo? ¿Sí estamos o no? Pues bueno, dice la Biblia, hay que buscar hermanos. Dice, nosotros vamos a persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Luego dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. O sea, míreme acá, hermano, ¿sabe por qué pide para gasolina? Porque no tienes fe. Porque si tuvieras fe, creyeras que Dios te iba a proveer, y Dios te proveería. Así de sencillo. Dios te iba a proveer, Dios te iba a dar. Pero como estás chillando, entonces Dios dice, no, pues ahora no te doy para que te quite. Bueno, se quedaron callados. Bueno, ¿lo estás grabando, gordo? Bueno, yo creo que sí. Ponlo ahí en el YouTube, a ver si alguien me hace caso. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, hermano. Oiga esto, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, aquellos que tienen esperando bebés, ahí están bonitos nombres, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y luego vea el resultado, hermano. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Cuándo empezó a hacer este asunto, hermano? Cuando los hermanos dijeron, ok, no queremos que los apóstoles estén sirviendo a las mesas, no queremos que estén haciendo esto, vamos a escoger hermanos de entre nosotros que se ocupen de este trabajo, que lleven a cabo esta obra. Vamos a liberar al pastor de hacer tantas cosas, vamos a tomar responsabilidad nosotros para que el pastor pueda hacer otras cosas, y así la obra de Dios crezca y florezca como Dios quiere que florezca. Pero hermano, a veces nosotros somos una bola de atenidos, porque aquí deberían de estar muchos de ustedes haciendo la obra del Señor, pero a veces te justificas de que pues es que llegó cansado, es que quién sabe qué, y entonces le dejas toda la carga al pastor, y entonces estamos así. Porque si pudiéramos hacer más, hermano, pudiéramos hacer más. Mírenme acá, nada más en ese asunto de recoger personas. Si hoy todos los que tuvieran carro, los que tienen carro, hubieran decidido, voy a ir a traer a uno o dos, esto estuviera hasta allá atrás. Pero a veces uno tiene que decirle, vaya por allá, vaya para acá, y todavía, ¿verdad? Pero Dios le bendijo con un carro, entonces úselo para el Señor. Imagínense, hermanos, si para el próximo miércoles nosotros tomáramos esa iniciativa y dijéramos, sí, hay que ir a hacer la obra del Señor. A ver, hermano, ¿tienes cómo? No, yo voy a ir por ti, no te preocupes. A las 6:30 voy por ti para estar a las 7 en la iglesia. Estos héroes de la fe, hermanos, trabajaban con Pablo, ayudándole en el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Febe era una hermana en quien Pablo podía confiar que haría lo que le había mandado. ¿Qué es lo que hacía Febe? Bueno, pues el apóstol Pablo, regresa ahí a Romanos, a ver si entramos al mensaje ahorita rápido. Hermano, mírenme acá, estos hombres y mujeres citados en esta parte de la escritura de la Biblia eran ayudantes de Pablo, trabajaban con él, lo ayudaban, y algunos, dice la Biblia, que expusieron su vida por el apóstol Pablo. O sea, no nada más, hermano, estaban ahí en la iglesia cuando se reunían. No, eran hermanos que eran capaces de dar su vida por el apóstol Pablo. Lo cuidaban tanto, hermano, y no estamos hablando de cuidarlo como que si fueras Peña Nieto o Barack Obama y que te ponen guaruras y que no, yo no estoy hablando de eso, sino que estaban dispuestos a servir junto con el apóstol Pablo.
donde fuera necesario servir, estaban listos. Tenían disponibilidad cuando Pablo les pedía hacer algo. Tenían disponibilidad cuando Pablo les pedía hacer algo. Tanto para hombres como para mujeres, las reglas son las mismas, con el propósito de que el pastor esté libre para seguir haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para hacer una bendición al siervo de Dios se necesita ser lleno de fe y del Espíritu Santo. Vea conmigo ahí en 1 Timoteo 3:8, hermanos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo 3, versículo 8. ¿Están ahí? Ahora déjenme leérselo. Está primeramente en el versículo 1 al 7, da los requisitos o las características que debe tener un hombre que anhele ser pastor, que anhele servir al Señor en el ministerio tiempo completo, dirigiendo una iglesia, sirviendo en la iglesia como pastor, como misionero, como evangelista. Pero luego dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser, ¿qué, hermano? Deben ser, ¿qué? Honestos, sin doblez, o sea, que no sean de doble ánimo. En otras palabras, que tú sí sea sí y que tú no sea no, pero que seas honesto, no flojo. Cuando se te pida hacer algo que verdaderamente no lo puedas hacer, no que te excuses. Pastor, lo que pasa es que fíjese que sí lo haría, pero mira, sé honesto. ¿Sabe qué, pastor? No lo quiero hacer, no me da la gana, punto. Sin doblez quiere decir que no seas de doble ánimo, que hoy sí y mañana no, que hoy digas sí y luego digas no, que quieras hacer algo y después te arrepientas. No, que seas con carácter, que tengas palabra, que tú sí sea sí y tú no sea no, punto. Lo demás de eso ya es pecado, dice la Biblia. ¿Sí estamos o no? Yo sé que a algunos no les está gustando, pero de todas maneras tengo que seguir. Los diáconos, dice, asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, o sea, no borrachos ni marihuanos tampoco, hermano, ni fumarolas. ¿Sí está conmigo? Ni comen tepache, ni toman tepache, ni tejuino. Porque luego con eso del calor, ¿verdad? Pues ¿cuál diferencia hay entre el tepache, el tejuino y la cerveza? Los tres están fermentados. Si es que está tan sabroso, pastor, y frío así salido del barril, pues sí, también la cerveza sale del barril. Pero no me emborracha, pastor. Pues no, pero tómate 3-4 litros y vas a ver cómo vas a llegar cantando alegre a tu casa. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Luego dice el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Míreme acá, hermano, hasta la Biblia dice que para lavar los baños tienes que ser irreprensible. Yo creo que a veces nosotros damos como que a veces damos por libre muchas cosas. A veces, hermano, para ser maestro de escuela dominical se te ponen requisitos y se te hacen demasiado pesados. Imagínate si para servir a las mesas, para dar un plato de comida y un puño de tortillas, para guisar una olla de frijoles o lo que sea, dice la Biblia, porque a eso se refiere los diáconos, ¿verdad? Servidores de mesas.
dar comida, preparar comida, hacer despensas. Y dice la Biblia que estos también sean sometidos a prueba primero. No nada más decirle, ok, hazlo. No, a ver, vamos a ver cómo está tu testimonio. Pues muchos de nosotros saldríamos chiflando, ¿va? Primero hay que someterlos a prueba, dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, hermano, estamos hablando de vivir el cristianismo como Dios quiere que nosotros lo vivamos. No nada más ser cristianos de nómina, sino ser cristianos de vida, que sea tangible en los caminos de la vida, donde nosotros andamos caminando, por donde nosotros andamos en las veredas, que sea simplemente algo que se vea que usted y yo vivimos lo que nosotros creemos. Y luego dice el versículo 11: las mujeres, o sea, las esposas de los diáconos, que en este caso serían las diaconisas, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, o sea, chismosas. Que no andes de chismosa entre las hermanas, que no levantes mitote. Qué tremendo, ¿ah? Si nada más, hermano, nosotros agarráramos esto, pues diríamos traición o cosillas. Entonces, ¿quién puede servir en las mesas? Pero así dice la Biblia. ¿Si estamos o no estamos? Las mujeres, dice, asimismo sean honestas, no calumniadoras. Y hermana, Dios libre a cada una de ustedes, hermanas, cuando anda de chismosa hablando de las hermanas con otra hermana que te recibe tu lengua chismosa. Ni un chisme debería de haber en la iglesia, porque el chismoso, mírenme acá, hermano, el chismoso aparta a los mejores amigos. Una chismosa aparta a las mejores amigas. Y son sutiles como el diablo, ¿verdad? Te quiero decir algo, hermanita, pero no sé si te vais a enojar, pero no lo vais a tomar a mal. Nomás te digo, para que ores. O sea, hermana, mire, pare las antenas cuando una hermanita le llegue así con esas, así como que, viborita, cálmate. Túmbate ese rollo, no quiero chismes de nada. Hermana, nomás quería decirle, ¿ya se dio cuenta de lo que pasa en la iglesia? Vieja chismosa. Se me quedan viendo así como diciendo, ay, pastor, me está diciendo a mí. Pues si es chismosa, sí. Pero si no es chismosa, pues no le aflija. Eso es para las chismosas. Pues bueno, así dice la Biblia. Y hermana, especialmente si su esposo está sirviendo de alguna manera en la iglesia, debería de empezar a tener un buen testimonio de acuerdo a la palabra de Dios, y no dejarse de llevar por esos chismes que a veces se meten en la iglesia. Usted no debería de enredarse en ninguno de los chismes que hay en la iglesia, porque de que hay chismes, pero ninguna hermana, esposa de un líder en la iglesia, debe meterse en los chismes de las hermanas. Pues así dice la Biblia. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Y todavía recalca, fieles en todo. Fieles en todo. O sea, que no nada más cuando se te meta la loquera, no vengas a ganar almas. Pues ahora no voy, vete tú si quieres. No. Y a propósito, hermano, ese asunto de la ganancia de almas es toda la familia. Toda la familia debe estar ganando almas. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Bueno, déjenme seguirle, a lo mejor los consuelo.
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hermana, usted debería de estar en todas las actividades de la iglesia. En ninguna actividad de la iglesia debe faltar, porque a eso se le llama fidelidad. Fidelidad, fieles en todo. Fieles a los servicios, fieles a las actividades, fieles a la ganancia de alma, fieles en todo lo que tienes que ser fiel, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Espero que usted entienda esas palabras, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en el Señor. Eso es lo que quiere decir ser un diácono, o lo que quiere decir una diaconisa. Fieles en todo. Estos hombres y mujeres que nombra el apóstol Pablo dejaban de hacer cualquier cosa con tal de ayudar al apóstol. Febe era una hermana a quien Pablo podía encargarle cualquier cosa, sabiendo que lo haría como si lo hiciera él. Regrese a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. ¿Ya se quieren ir, hermanos? Bueno, nomás se quedan jugando voleibol y entonces para el otro miércoles me tardo más. No, no es cierto. Estos hombres y mujeres, hermanos, ayudaban al apóstol Pablo, dejaban de hacer cualquier cosa con tal de ayudar al siervo de Dios, con tal de aligerarle la carga, con tal de que el apóstol Pablo cumpliera el ministerio que Dios le había puesto en su mano. Vea el versículo 1 y 2, y ahí le vamos a parar, hermano. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y luego dice: que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos. Yo no sé si esto sea cierto o no sea cierto, pero los comentaristas dicen que la hermana Febe era una mujer de alguna posición económica muy buena, tenía algunos negocios, y ella se ofreció para llevar la carta a los romanos a Roma. Ella fue a Roma llevando la carta. Pablo pudo haber usado el correo romano, pero pues bueno, con la lentitud de aquellos tiempos, pues bueno, probablemente se hubiera tardado mucho, pero Pablo mandó la carta, se supone mandó la carta con la hermana Febe. Por eso dice: que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Pero lea esta parte última, hermano: porque ella ha ayudado a ¿qué, hermano? Ella ha ayudado a muchos. ¿Sabe que esa debería de ser la conducta de nosotros, hermano? ¿A cuántos usted ha ayudado en la iglesia? Mire, ya de a pedida que los ayudara para llegar a la iglesia, hombre. Ella ha ayudado a muchos, o sea, hermano, había servido de tal manera que había sido bendición a otros, tratando de ayudarles en su crecimiento espiritual, tratando de ayudarles en su servicio hacia Dios, tratando, hermano, de ser una bendición. El apóstol Pablo dice: mira, quiero que la reciban porque ella es una hermana que sirve al Señor, que ha sido de bendición, que ha ayudado a muchos. Y luego dice el apóstol Pablo: y a mí mismo. Para mí la hermana ha sido una bendición. Para mí la hermana ha sido una bendición. Y yo pienso, hermano, que cuando el apóstol Pablo oraba y se escribió todos estos nombres, es porque se acordaba. Se acordaba de los hermanos y hermanas que habían sido una bendición para él,
que le habían ayudado en el ministerio, que cuando el pastor necesitaba algo, ahí estaba, que cuando el pastor quería hacer algo, ahí estaban. Y es una bendición, hermano, poder contar con hombres y mujeres que cuando tú te paras aquí y dices, vamos a hacer esto, ahí están. Ahí están. Pero qué triste es, hermano, cuando uno no puede contar contigo. Cuando uno sabe que lo puedes hacer, pero que sin importar si lo puedes hacer o no, no puede contar contigo. ¿Qué dice usted, hermano? Estoy tratando de cortar ya el mensaje aquí para no seguirle más, porque todavía si le seguimos en el versículo 3, Aquila y Priscila, una pareja, un hombre y su mujer, ¿cómo fueron de bendición al apóstol Pablo? En muchas áreas, en muchas formas. Ellos no esperaban que el pastor fuera de bendición a ellos. Ellos fueron de bendición al pastor, al misionero. Así que Febe era una mujer diaconisa en la iglesia en Cencrea, y Pablo la estaba mandando a dejar una carta a Roma, y él está pidiendo que la reciban en el Señor, porque como es digno de los santos, y está pidiendo que la ayuden en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Sería una bendición, hermano, que nosotros esta noche dijéramos, yo me voy a proponer ayudar a alguien a crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Mucha gente Dios nos ha dado que viene a la iglesia, hermano. Hoy en este día estaba pensando, y aquí está la hermanita, pero ¿cuántos hombres se han tomado el tiempo de ir a visitar al papá de Dafne, que vino a la iglesia, recibió a Cristo como su Salvador personal? ¿Cuántos han tomado el tiempo de decir, oh, es papá de la hermana? Él vino, la muchachita lo trajo, se sentó, escuchó la palabra de Dios, le gustó, se fue contento. Pero ¿sabe cuál es la actitud? Que lo haga el pastor. ¿Y usted? ¿A quién ha ayudado? ¿A quién ayuda? ¿Sabe cuál es la actitud? No, pastor, si lo que quiero es que me ayuden a mí. No, hermano, cambie su actitud. Empiece a ser de ayuda a alguien. Ayude a alguien a crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano. Todo ojo cerrado, nadie mirando. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias te damos esta noche. Gracias, Dios, por tu palabra, pero